un honor estar aquí con ustedes. Bien, cuando uno está ya a punto de cumplir los 95, y ninguno de ustedes me dice que aproveche, pero podían haberlo dicho, pues uno se siente con más derecho a hablar, a decir aquella coplilla que creo que es de Quevedo. No he de callar por más que con el dedo, ya tocando los labios y a la frente, silencio avise su amenaza es miedo. No ha de haber un espíritu valiente, siempre se ha de decir siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. Y hoy día pues vivimos en el tiempo de decir solo lo que es políticamente correcto. Y yo me rebelo contra eso y me siento con derecho, por decirlo así, a decir lo que siento. Yo voy a hablarles de los ovnis, pero lo voy a enfocar de una manera completamente diferente con la cual muchos de los ovnílogos y muchos de los que, no sé, de los que me oyen, a lo mejor no están de acuerdo. No importa, yo respeto las ideas de los demás y ustedes respeten las mías y por ahí. Yo creo que el fenómeno ovni, los que lo han estudiado, muchas cosas le han visto por ahí, pero se han quedado en la cáscara. El fenómeno ovni es algo mucho más grave de lo que la gente cree y mucho más profundo. Y tenía que haber hecho llevarnos a otras cosas, pero se han quedado en la cáscara solo de fuera. Bien, yo le llamo al fenómeno ovni, le llamo la segunda revelación. La primera fue la que hicieron pues todos los fundadores de religiones, nos dijeron que hablaron de un más allá, eran más bien cosas místicas, todos los fundadores de religiones. En cristianismo, por ejemplo, la revelación que hizo Jesucristo pues es de Dios Padre, etcétera. Pero como les digo, nos hablan de seres inmateriales, de puros espíritus, etcétera. Eso hay que creerlo por fe. En cambio, en el fenómeno ovni, esta segunda revelación son seres visibles, son seres físicos, vienen, pero nos revelan también cosas que la primera revelación no nos había dicho. Y entonces hay que ver, porque han dicho, estos que nos han venido a visitar y que siguen viniendo a visitar o a lo que sea, nos han dicho muchas cosas que no nos habían dicho la primera. La gente se ha tirado a estudiar esas cosas y hacen bien, son cosas interesantes, pero hay que saber distinguir qué es lo importante y qué es lo no importante, como en la vida. En la vida hay cosas, muchísimas cosas no pasan, pero una no tiene importancia ninguna y otra sí, en cambio, la tiene. Bien, yo les digo que esto es un más allá también. Es un más allá, pero es un más allá geográfico. Es un más allá, igual que el Sol está más allá de la Luna y si miran un mapa, Grecia está más allá. Estos señores que vienen están más allá de estos astros que nos rodean, ¿verdad? Y al venir, solo su presencia pone nerviosa a mucha gente. A las autoridades, por ejemplo, las pone nerviosas. A la ciencia la ponen nerviosa porque los científicos, pues los astrónomos, por ejemplo, se habían cansado de decirnos que los astros que están al lado nuestro, pues no... Primero que estaban muy fríos, luego en cuanto se levanta alguien a decir, por ejemplo, Velikovsky, a decir, por ejemplo, hace años de la Luna, por ahí dijo, le cayeron todos arriba y resulta que tenía razón, etcétera. Pues a estos que no se podía vivir en estos astros porque estaba muy lejos la velocidad de la luz y es imposible. Y todo resulta falso porque en realidad está aquí, no pueden venir, sí, efectivamente, según su teoría no pueden venir, pero están aquí, por lo tanto se puede venir, ¿verdad? Bien. Esta segunda revelación empezó con las
propiamente con las tablillas sumerias. No quiero pasarme de la hora porque si no desconflauto a todo el mundo. Déjenme. Me dijeron que tenía 1 hora. No, hay que hacer. Mire, yo organizo muchos congresos y cuando no se obedece a la cosa, luego es un lío tremendo. Bueno, tendré que acabar por aquí. Los primeros les estaba diciendo que sabíamos de esto por las tablillas sumerias. Las tablillas sumerias es una cosa muy interesante. Había monumentos como, por ejemplo, la piedra de Hammurabi, en que había en unos caracteres cuneiformes se contaban ya cosas de la antigüedad. Pero el año a finales del año del siglo XIX, dos italianos encontraron una biblioteca entera que tenía 4.000 años, que como estaba no en papel, sino que estaba en piedra, casi en piedra, pues aguantó terremotos y aguantó incendios y por ahí. 20.000 ejemplares había, 20.000 tablillas. ¿Y qué se hablaba en esas tablillas? Se hablaba de los dioses. ¿Y quiénes eran los dioses? Unos seres que venían en carros de fuego, bajaban, hablaban con los hombres, les decían cosas y tenían ciertas cualidades a las cuales, si uno conoce bien los ovnis de hoy, empiezas y ve cómo actuaban los dioses que salen en las tablillas y esto me huele mal a mí. Es decir, que se parece mucho. Sin embargo, hay muchos ovnólogos que todavía no se lo creen. No quieren hincarle el diente como a otras cosas, ¿verdad? Que uno dijo hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando yo escribí, por ejemplo, Defendámonos de los dioses, muchos no estuvieron de acuerdo que yo mezclara a la ufología moderna. Yo le llamo siempre ovnilogía porque no hay por qué llamarle ufología. Pero bueno, que se llame como quiera. No estaban de acuerdo en que yo lo hiciera y al cabo de X años están todos hablando de los dioses y de los Anunnakis y de todo el mundo, ¿verdad? Porque es lo que es. Bien. La ciencia vio todas esas cosas, todavía se siguen traduciendo porque esas tablillas son muy difíciles de traducir, pero son abundantísimas. La ciencia oficial, sobre todo los que debían haberse interesado por esto, que son los historiadores, no le hicieron caso a ninguno. Los líderes religiosos tampoco le hicieron caso a ninguno, porque aquello de dioses, que a nosotros según el cristianismo, Dios fue el que nos crió, sí, pero en las tablillas no era así, eran los dioses que venían y que dominaban el mundo, etc. No le hicieron caso a ninguno y pasaron, hasta que un buen día, que fue el 24 de junio de 1945, un buen señor que se llamaba Kenneth Arnold, esto es historia vieja ya, yo no quiero hablar de cosas viejas de las cuales he hablado muchísimo, yo quiero adentrarme en otra cosa. Total, este señor que iba en una avionetita, ¿verdad?, vio pasar una flotilla a toda velocidad, estaba volando allá por California y fue corriendo a los periódicos se lo dijeron a las agencias de noticias y al día siguiente, como se dice ahora, la noticia era viral. Empezó la era oficial de los ovnis, ¿verdad? Ya le digo, en la fecha que se ha hecho típica, el 24 de junio de 1947. Miren si hace años que están ya esta gente. Pero ya antes de eso, ya andaban por aquí, lo que pasa es que no teníamos ni idea. No solo por el aire, sino por debajo y por abajísimo, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasó con Kenneth Arnold? Empezó la gente a interesarse. Pero claro, no solo ver que pasaron por ahí, sino que se bajaron y empezaron a verlos, aterrizaron. Se empezaron a hacerse amigos de algunos hombres, se llevaban algunos, empezaron a leer la de las abducciones, algunos los volvían, a otros no los devolvían, algunos de los que los llevaron, porque hay muchos tipos, y eso lo veremos enseguida, la diversidad de visitantes que tenemos, los llevaban a sus
a sus ciudades donde ellos vivían, en sus astros. Los trataron muy bien, siguieron siendo amigos. Yo tengo muchos amigos que realmente han sido llevados muchas veces y los han tratado muy bien. A otros, en cambio, volvían diciendo horrores, que los habían tratado muy mal, y eran la mayor parte. Les habían hecho sobre todo exámenes de los que les interesa a ellos, que poco a poco hemos ido sabiendo. Hoy sabemos muchísimas cosas del fenómeno, y muchísimas. Lo que pasa es que algunas son tan terribles o tan raras que no quieren mucho mezclarse en eso. Y yo, claro, porque cuando empecé a decir, por ejemplo, hace años en un libro, defendámonos de los dioses, ellos creían que eran los buenos hermanos del espacio, y resulta que yo digo, no, defiéndete ellos, cuidado con ellos. Escribí otro libro que decía, la amenaza extraterrestre. ¿Cómo son una amenaza? Sí, son una amenaza terrible. El fenómeno en general, no todos son así. Y otro en la granja humana, claro, es que llamarnos a los humanos una granja, claro que somos una granja. El dueño de la granja no somos nosotros, ni el señor Obama, ni los grandes líderes del mundo, no, ni Trump, secreto. Son otros los dueños del mundo. Bien, ¿qué más sabemos hoy de ellos? Bueno, mira, aquí sabemos que son unos seres físicos, aunque su física no es exactamente como la nuestra. Nosotros somos tridimensionales, ellos son ultradimensionales. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque conservan ciertas cosas de otras dimensiones. Nosotros no tenemos, por ejemplo, son ingrávidos, la gravedad no los son invisibles cuando les da la gana, ¿verdad? Yo he tenido casos de uno que me contó que estaba en su casa. No quiero contar casos porque los casos de los ovnis son infinitos. Hoy digo, no cuentes casos, sino haces lo mismo que hace todo el mundo, contar casos. Yo hoy no quiero contar casos. Pero bueno, yo conozco gente a los cuales los han llevado y los hicieron invisibles, porque el humano, cuando está con uno de estos, adquiere las características de ellos. ¿Qué otra cosa? Atraviesan paredes. Yo sé de una familia entera en que toda la familia atravesaba las paredes igual que ellos, pero en cuanto ellos se iban, cuidado con atravesar, porque yo sé de un niño de esa familia que quiso, cuando se marcharon, ir detrás de ellos y se pegó, porque estaba la puerta cerrada, creyó que se pegó un porrazo contra la puerta tremendo, porque ya no tenía Bien. ¿Qué más cosas sabemos de ellos? Pues que son muchísimos. Hoy día, y creo que a este congreso viene Michael Salla, uno de los que más sabe de la cantidad diferente de razas que vienen. Unos son altos, guapos, bonitos, otros son feos, tienen una especie de cuernos, la mayoría son cabezones, algunos, los mejores son inteligentísimos, los que más tienen que ver con nosotros son mucho más inteligentes que nosotros. En cambio hay algunos que son criados de estos, ellos los han creado porque son grandes genetistas, conocen muy bien qué es clonar a la gente, etcétera, etcétera. Hoy sabemos los tratos que han tenido con las autoridades, que por muchos años no se dudó, y algunos siguen dudando todavía, pero sí han tenido tratos de sobrísima. Y han hecho tratos con los alemanes, se hicieron con los nazis, y a los nazis les enseñaron a hacer también cohetes, y menos mal que anduvieron atrasados. Desgraciadamente sabemos que los humanos, las autoridades humanas, hicieron tratos con los peores de todos. ¿Y por qué? Porque los buenos, porque los hay muchos, la mayor parte son buenos, pero no intervienen. Los buenos dijeron, condición para que los ayudemos, que acaben con todo el arsenal nuclear, etcétera, y toda mentalidad bélica. Y las autoridades humanas, mire si son sinvergüenzas, porque este planeta ha estado siempre regido por sinvergüenzas, ¿verdad? Y lo sigue siendo. Y así lo será, y lo ven ustedes todos los días en los periódicos, tan serio y tal, son unos sinvergüenzas, todos. Bien. No aplaudo, oígame, que nos van a... Bien. ¿Qué más sabemos? Mire, por ejemplo, algunos de los omnílogos se han
remitido a estudiar el área 51, la base, señor, bases subterráneas en las cuales trabajen conjuntamente humanos desde la década de los 1940. Muchos no han oído hablar nunca de Montauk. Montauk está en Nueva York. Montauk es una base enorme que había, ahora se convirtieron por arriba en un gran parque. Y ahí ya, desde 1940 y pico, ya trabajaban conjuntamente extraterrestres con humanos. Y hoy día, en la actualidad, hay cantidad de bases en donde... Y yo conozco gente que me escribe a mí, ¿verdad?, que ha estado allí muchas veces. Conozco 1, 2, 3 por lo menos. Y los han llevado y saben, porque hay de todo. Créeme, con los ovnis ya ha pasado de todo. La casuística de ovnis, igual que la casuística paranormal, yo me he pasado 47, 48 años estudiando prácticamente no solo ovnis, sino la fenomenología paranormal, cosas que pasan en este mundo que la ciencia cree que no pasan, no quiere saber de ellas, pero pasan y son reales y no hay explicación para ellas. Bien, en cuestión de ovnis, créeme, ha pasado de todo. Yo conozco gente a la cual la han curado. La han curado porque sí, porque la gente que los visita son buena gente, ¿verdad? Son de estos extraterrestres, buena gente. Y sé de algún policía, por ejemplo, lo llevaron, a que andaba en silla de ruedas, lo llevaron y lo trajeron y curado. Nos lo llevaron sin silla de ruedas y sin embargo conozco a un hombre, a ese no lo conocí, pero fue bastante cerca de mi casa, lo llevaron con el automóvil en que se lo llevaron para arriba y el hombre contaba a mi amigo, que era a quien se lo contaba, decía, yo vi que me levantaban para arriba y miraba para arriba, me miraba para abajo y veía que el suelo se me iba quedando a paso y me entró un ataque y entonces parece que le dio miedo a los que se lo llevaban y lo volvieron a dejar caer. Mientras que a otros se los han llevado y no los han devuelto nunca. Bien, curan algunos. Y en cambio otros, mire, conozco un caso que también la gente se ha resistido mucho, y esto lo investigué yo bien investigado, en el cual a un hombre, y aquí alguno dirá, ¿qué me está contando usted? Le estoy contando lo que me contaba el hijo del muerto. A un hombre lo serrucharon por la mitad, cogieron el tórax para arriba, se lo dejaron caer en un coche, desde arriba, a unos tipos que acababan de cobrar, iban en plan de juerga, eran obreros de la Pemex mexicana. Rompió el parabrisas, le cayó encima el tórax arriba y claro, figúrense, paró el coche, lo detuvieron a todos. Y es un cuento, no, esto me lo contó el hijo. Y el hijo me lo iba a contar, pero estaba tan emocionado que no pudo. Y me lo contó la mujer de él, es decir, la nuera del muerto. El muerto, la mitad estaba aquí, la otra mitad estaba a 3 kilómetros. ¿Qué es eso? Una broma macabra, porque por ahí, créanme, por ahí arriba hay de todos, no, sobre todo hay unos que son los que más nos interesan y a los que yo voy a apuntar en cuanto deje de decir esto. Bien, hay muchas cosas, como les he dicho ya, muy interesantes, interesantísimas y curiosísimas del fenómeno ovni, pero hay que saber distinguir las que son solo interesantes y van a hablarles de ellas, de cosas, por ejemplo, las alianzas que ellos tienen, les va a hablar Cory Good muchísimo de eso. Muy interesante, a mí no me interesa nada. ¿Por qué? Me interesa otra cosa. ¿Qué me interesa? Mire, cuando viene alguien a verle a ustedes, un día están ustedes sentados en su casa, en el campo, tienen una casa y viene un tipo por allí, un tipo a quien ustedes no conocen. ¿Qué le interesa a ese tipo? ¿Por qué camino vino? ¿La ropa que trae? ¿El coche que traía? ¿De dónde viene? Eso no interesa nada. ¿Cómo se llama su tía? Nada. ¿Qué le interesa? ¿A qué viene? Esto es lo mismo. Una gente desconocida. ¿A qué vienen? Eso es lo que me interesa a mí. ¿Qué han hecho aquí en tanto tiempo que llevan? Eso es lo que me interesa a mí. Bien, y de eso es lo que vamos a hablar. Y que muchos no quieren enterarse. ¿Por qué? Porque tiene mucho que decir detrás de eso. Bien, hay dos cosas para mí
Estoy diciendo lo que me parece a mí, después ustedes oigan y escupan para afuera, porque yo me puedo equivocar, claro, en esto nos podemos equivocar todos, porque hay la desinformación, es tal, y los intereses de mucha gente en que no nos enteremos bien y nos han dicho mentiras a todo lo que da, que yo me he equivocado muchas veces, pero he acertado muchas otras también, como es la vida, ¿entiendes? De modo que no hay que creer todo lo que vienen y también decir siempre, no, eso no. Hay que oír a todo el mundo y entonces empezar uno a sopesar. Bien. ¿Cuáles son las cosas para mí más importantes de todo esto? Aunque haya, como les digo, aunque haya mucha confusión. Yo suelo decir, en una comparación, un individuo, una comparación que yo hago, un individuo está por primera vez en un sitio, en una habitación, y de repente oye arriba ruidos, corren las mesas, ¡pum!, golpes, a veces hasta ruidos de platos y por ahí, y está un rato diciendo, pero ¿qué es esto? No sabe si hay una juerga tremenda arriba o si hay una pelea de todo el demonio en que andan los platos por el aire también, no sabe, y está ahí, no sabe, sí, pero sabe una cosa, que arriba hay gente, es lo único que sabe. Una deducción tremenda. Eso es lo que nos pasa también con todo esto. No sabemos bien si son buenos, si son malos, quién los manda. Porque lo que sí sabemos es que arriba hay gente. Fuera de estas dimensiones hay otras dimensiones. Llámense dimensiones o llámense como les dé la gana. Pero hay nuestra vida. Tenemos que, de las cosas que nos ha enseñado el fenómeno ovni es quitarnos del geocentrismo. Nos creíamos que éramos el ombligo del universo. Eso ayudaron las religiones a decírnoslo. Y que somos el centro del universo. Y claro, cuando uno se asoma por la noche y ve todo eso, ve esa Biblia gigante de Dios, uno que tenga dos Dios de frente dirá, pero bueno, ¿qué somos nosotros? Es imposible. Y entonces empieza uno a dudar de todo, absolutamente de todo, lo que le han dicho los sabios y los no sabios y por ahí. ¿Por qué? Porque es imposible, totalmente. Las matemáticas ayudan en ese momento, porque un cálculo de probabilidades en una lotería de miles de millones, resulta que nos tocó a nosotros el primer premio. ¿Quién se cree eso? No, las matemáticas dirían imposible. En esa lotería así imposible que nos haya tocado. Y eso es lo que ha pasado. Para mí, por lo menos, de las grandes cosas que yo descubro con el fenómeno ovni. Esto es imposible. Y de repente vienen unos de fuera y dicen, no, si yo pertenezco por ahí. Claro, natural, si se cae de su peso. Bueno, no sé si me va a quedar, pero yo soy un charlatán profesional. Bien. Las dos principales cosas que para mí tiene gente. Y aquí empezará uno a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con esto? Con los ovnis y por ahí. Primera cosa, y esto ya lo sabíamos antes de que vinieran esto. Lo sabían, ¿saben quién nos lo habían dicho? Las religiones. Nos habían hablado mucho de qué? De que en el cosmos hay una batalla gigantesca entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y eso es la clave de todo. Es difícil creer, sobre todo el ateo, que no cree en nada de eso. Bien, el ateo, Dios lo bendiga. Dígalo, que ellos piden su cosa y que la siguen. Si son buena gente, para mí son mejores que cualquiera. Bien. Las religiones decían fuerzas del bien y fuerzas del mal. Pero claro, esto de las fuerzas del mal es una inquietud y una pregunta formidable para la mente humana. ¿Quién las ha creado? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué existen? Y la Iglesia, el cristianismo, por ejemplo, las otras religiones, por supuesto, pero el cristianismo, eso es dogma de fe. Dice que los ángeles, muchos ángeles se rebelaron contra Dios. Es decir, que admite la batalla que hay, le llama de esa manera, pues son las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Y Jesucristo lo decía, ¿saben cómo le llamaba también a eso? Él llamaba al jefe de todas esas fuerzas, le llamaba el príncipe de este mundo. Él no era Jesucristo, el príncipe del mundo, era
esa fuerza. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Y San Pablo, ¿saben cómo le llama al jefe de esas fuerzas del mal? El Dios de este mundo. Que uno lo deja, uno pasmado, pero ¿cómo es esto que el Dios del mundo? Admitían la presencia. Bueno, pues esa es para mí una de las claves de las cuales se desprende la mayor deducción que podemos tener del fenómeno ovni. ¿Cuál es la otra? La otra es, y dicho así de una manera cruda, hace miles de años este planeta, igual que pasa en el mundo entero. En el mundo entero ven que hay naciones que son más fuertes y más chulas, y esto Inglaterra es la que lleva todos hemos sido, pero bueno, que se han metido en otras naciones y le han dado leña, las han asaltado, las han robado, etcétera, etcétera. En el cosmos pasa igual, porque según dicen es abajo, es de arriba, pues es igual. Hay habitantes de planetas que son parte de estas fuerzas negativas que han asaltado a otros. Este planeta nuestro fue asaltado hace miles de años, muchos miles de años, por alguna parte de esas fuerzas del mal y lo convirtió en un esclavo. Y este planeta, gústeles a los omnílogos, gústeles a los líderes militares, a las autoridades, a los religiosos, es un planeta esclavizado. Somos unos esclavos. Lo que pasa es que la gente aturdida con las cosas de la vida, con todas las cosas tan malas que nos pasan en la vida, que son fruto de la presencia de esta gente, no se enteran, la gente está atontada. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que no se me pase. Ustedes, los que están aquí, todos, y yo, somos millonarios. Y hay mucha gente que no se da cuenta de eso. Somos el cogollito, somos comparados con lo que pasa. Este es un planeta esclavizado. Este es un planeta de sufrimiento. Este es un planeta donde es terrible. Las estadísticas que la gente no las ve porque está atenta en otras cosas. Hace poco que leí 800 millones de personas en este planeta viven con $1.50 al día. 800 millones de planetas con $1. ¡Qué hambre pasan todos los días! Pero ustedes han visto muchas veces en la televisión esos pobres niños negritos, la mayoría, con las moscas por aquí, flacos. Pero este es el planeta terrible en que vive la mayor parte de la gente. Lo que pasa es que estamos atontados. ¿Con qué? Con unas cosas, con los ayudantes que ellos tienen para que no nos enteremos de que nosotros los que estamos aquí, figuren ustedes, hasta han pagado, les sobra, no son ricos, no, pero han pagado, tienen dinero para venir a un congreso como estos. Cuando hay gente que hoy día estará por ahí viendo a ver qué come. Eso es fruto ¿de qué? De que este planeta hace miles de años fue invadido y sigue siendo invadido. No, invadido no, está ya, es dominado. Hoy día de las cosas que tenemos encima y no caemos en la cuenta es el control mental a que estamos sometidos. Tremendo, tremendo. Porque estos señores, algunos, los de las fuerzas del mal, tienen entrada aquí. Entran en la cabeza fácil. No los chiquitos, la mayor parte de ellos no tienen, pero los más inteligentes sí. Y como son malos, pues hacen lo que quieren hacer. Bueno, cualidades de algunos de estos, le diré aquí, mire, cosas raras es que nos volvemos, si uno dedica tiempo a esto, hay veces en que yo le he dicho a gente que se quiere meter, sobre todo ya en ciertos ambientes muy profundos, le digo, no, si no tienes una psique bien asentada, no te metas en esto porque te vuelves loco. Alguno, por ejemplo, que se mete, por ejemplo, en ambientes satánicos, donde hay brujería y por ahí, ten cuidado porque la mente se te puede ir. Y hay mucha gente que se ha vuelto loca.
Yo en lo poco que me he asomado al satanismo, realmente me hizo una impresión tremenda algunas cosas. Y alguna gente lo sé, que les hizo una impresión para toda la vida y no quisieron volver a meterse, porque todo esto está mezclado. Bien, ¿qué sabemos de ellos? Pues que algunos de estos son zoomorfos, que es otra cosa que nos echa para atrás. ¿Qué es zoomorfo? Tienen figura de animal. Algunos de estos extraterrestres la mayor parte son ofidios, tienen cara de ofidio, de lagarto. Lo curiosísimo es que luego, si acaso les hago una retrovisión, pero ya en la Biblia nos encontramos con que lo que estaba en el paraíso, eso es mitológico, sí, pero ya era una serpiente la que estaba allí. Y la adoración a serpientes es normal. Yo la he visto aquí mismo en España, hay cruceros que están encima de una roca por ahí, y en la roca se ve que queda algo que era como una serpiente allí, medio borrado. Bien. La raza reptiliana, la que nos domina a nosotros, según muchos testigos que han sido violados y que han sido maltratados por fuerzas de estas, dicen que tenían cara de reptil, no 1, 2, 3, muchísima gente, más de la que, pero esas cosas se callan. Estas razas reptilianas son tremendamente perversas. Perversas casi por dos sentidos. La mente humana, y eso es una cosa puramente de identificar. Antes no lo sabíamos, ahora sí lo sabemos. Cuando está activa, siempre. Pero sobre todo cuando emite muchas ondas. Y esto está probado, superprobado. Ahora en medicina eso es normal casi. Ver todo ese tipo de pantallitas en que se ve como la mente humana, hasta con los animales. No sé si ustedes conocen una experiencia que hicieron los rusos hace muchos años. A una coneja la pusieron a kilómetros de los conejitos y le iban matando a los conejos. ¡Pum! Y la coneja, a no sé cuántos kilómetros cada vez que le mataban. Y ahora últimamente, pero últimamente no, desde siempre, cuando un bebé que tiene muchos alambritos que le han puesto por aquí, está en la cunita, cuando su mamá se acerca por la cosa sin verlo, ya empieza el bebé a darse cuenta de eso. Y cuando otra experiencia que se ha hecho, un monje tibetano, está también en gran meditación, la mente de él hace cosas rarísimas también. Bien. No quieren, de las cosas que tienen, no quieren que sepamos que están aquí. Mucha gente ha dicho muchas veces, pues, ¿y por qué no se manifiestan? Porque no quieren, y quieren que sigamos pensando que nosotros somos los dueños y que no se den cuenta de que somos esclavos. Bueno. Podía seguir hablando de esto, pero si no, se me irá todo. Estos tipos tienen 5 ayudantes en este mundo. Podían ser más, yo los he segregado en 5. ¿Quiénes son los ayudantes? Lo primero, son las autoridades. Las autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades las han colocado ellos. Allí, desde que nacieron, las van poniendo y a las autoridades les dan. Suelen ser cuanto más autoridades, más corruptas, ¿verdad? Las van dando inteligencia, mucha inteligencia. En general, los que llegan arriba, aunque sean unos canallas, son muy inteligentes. Les han quitado la empatía, no les interesa nada las cosas, especialmente ver sufrir a la gente. Ellos van a lo que van, les encanta el poder. Si empiezo a decirlo de las 5 cada una, pues me estoy 3 horas. Segunda autoridad, segunda ayudantes que tienen aquí. Pero sobre todo, piensen que últimamente, por lo menos aquí lo que sean españoles, ven cómo en cuanto pinchas un poco por ahí, la autoridad corrupta, la corrupción está ya que hace olas, ¿verdad? En todas partes, pero no solo aquí, en todas partes. Cuanto más arriba, más. Si la gente supiera la corrupción en que están los grandes líderes del mundo, que están unidos todos ellos, que parece que uno, por ciertas
redes que hay de pornografía, todos son adoradores de la pedofilia, qué sé yo. A esas alturas es una cosa bárbara. No es que lo inventé yo, hay cantidad de libros. Yo en este libro de teología, yo los cito cantidad de libros. Este es un libro que yo les recomiendo. Bien, la otra autoridad, la banca. La banca que tiene que ver, los que mandan el mundo son los banqueros, ¿entiende? Los ayudantes, las autoridades hacen lo que hagan los banqueros. El dinero en el mundo está en manos de unos pocos bancos, pero los bancos no, los bancos tienen dueños. Y esos dueños son los dueños de todas las grandes empresas, de todas. No se sabe o no, pero siempre. Y es una minoría de gente en el mundo. Es que la banca hoy día, si ustedes lo miran bien, es algo increíble. Empezó no ahora, no hace ya tiempo, pero tiene una organización tan fenomenal, tan increíble. Para dominar el mundo es increíble, ¿verdad? Hace unos años han creado una jerga también. Ustedes ven cuando hablan los banqueros, sobre todo los que llevan todas las finanzas mundiales, no se entienden. ¿Se acuerdan ustedes hace unos años que se hablaba tanto de la prima de riesgo? Dale con la prima de riesgo. Nos dieron una matraca de todos los días ahora con la prima de riesgo. ¿Qué pasó? Hoy día ya no pasa con la prima de riesgo. Yo digo a veces, ¿qué habrá pasado con la prima de riesgo? Pues nada, que riesgo violó a su prima y se jugó con el dinero. Debe ser eso porque es ya lo único que queda de la prima de riesgo, ¿verdad? Y además, si ustedes ven hoy que los bancos pasan unas cantidades, 1.000 millones, hoy día se venden muchas grandes empresas por 1.000 millones, ¿pero dónde están los 1.000 millones? ¿Cómo ha ido subiendo todo esto del dinero? Porque el dinero es una creación inteligentísima de esos, ¿verdad? Para dominar el mundo. Empezó el dinero, era intercambio de cosas. Después vinieron unas monedas toscas. Después vinieron unas monedas muy bonitas. Después de las monedas se saltó a los billetes. Después de los billetes hoy día estamos ya con las tarjetas. Ahora ya están queriendo meternos el chip dentro y por ahí. Y uno dice, pero bueno, ¿y esos miles de millones dónde están? Es un dinero inexistente en ningún lado. Efectivamente, ellos fabrican el dinero, los billetes cuando les da la gana, pero no hay billetes suficientes para esos miles de millones. ¿Qué dinero es? Es un dinero que no existe, es ficticio totalmente. Es un ticket que le da un banco a otro, ahí te van 500 millones, pero no da nada. ¿Por qué? Porque es una pura invención. Bien. Como les digo, si uno se pone a hablar con cada uno de estas cosas, no acabo nunca. Ese es otro de los grandes amigos que tiene, la banca. Hace unos años no pasó nada. En Japón hubo un gran terremoto y por eso hubo problemas. En el mundo entero de repente empezaron los Lehman Brothers, fue hundiéndose todo y vino la crisis general, ¿verdad? Y todo el mundo está arruinado ahora, no solo en España, estamos arruinados todo el mundo. ¿Y por qué? Porque es una cosa completamente artificial, para fastidiar, para hacer daño en el mundo. Esto es superhumano, los hombres no son capaces de hacer una cosa tan bien organizada como eso. Y hoy día está todo el mundo medio arruinado porque sí, porque les dio la gana a estos señores. Esto es el segundo. ¿Cuál es el tercer? El tercer son las ideologías. Las ideologías. Claro, las ideologías enseguida piensa uno. El comunismo. Efectivamente, el comunismo nació hace poco, duró muy poco. Todavía quedan por ahí locos que todavía están queriendo hacer partidos políticos comunistas y por ahí. Pero el comunismo sí, en poco tiempo que tiene, ha hecho 100 millones de muertos, porque el comunismo ha hecho 100 millones de muertos solo entre Stalin y Mao hicieron. Pero el comunismo no es la ideología más de la que más ayuda a los que nos mandan. No, son las religiones.
porque el cristianismo está solo en unas cuantas. Las religiones no hay, desde tiempo inmemorial, no hay cultura, no hay donde no haya una religión. Las religiones todas han ayudado. De esto hablaremos un poco más tarde, si es que no me paso, maldito sea. Bien, hablaremos enseguida de la... Otro de los grandes amigos que tienen estos... ahí se van ustedes a sonreír, el sexo. ¿Hay algún contactado que ha dicho, nosotros, es decir, algunos de los que vienen de por ahí, se lo han dicho a un contactado, a ustedes les dejamos el sexo suelto, loco. A los animales, ellos se arreglan muy bien entre las épocas de celo y por ahí también se pelean mucho los machos, pero el macho humano, aunque ahora a las mujeres también le dan mucho a eso, está descontrolado por completo. Y créanme, hay veces en la historia que vemos que tal nación se peleó con esta o que hizo tratos con esta y parece de alta política. No, la falda de por dentro. El sexo nos ha hecho a todos los humanos, sobre todo los varones, hacer locuras. No hay varón humano que no haya dicho yo he hecho muchas locuras por el sexo. Y es que es así, es que nos lo dejan suelto. Nos lo han dejado es profeso así. Bien. ¿Cuál es la última? No. Bien, si queda alguna accidente. Son 5 las grandes ayudas que tienen estos señores para que el mundo esté como está. Y el que no se haya dado cuenta de que el mundo es una catástrofe,